Muy buenas, bienvenidos una semana más a la Liga con Jueguín. El mercado de fichajes echó el telón y nosotros hacemos nuestras apuestas. ¿Quiénes han sido los mejores movimientos del verano? Vamos a dar hasta 10 nombres de los que creemos que han sido los mejores fichajes y que van a rendir mejor en este curso, aunque no van a ser nuestras únicas predicciones en el podcast de hoy, porque vamos a analizar la parte baja de la tabla clasificatoria y dar nuestros candidatos a jugar la próxima temporada en segunda división. Queremos saber además tu opinión en ambos temas, así que deja tus predicciones en la cajita de comentarios. Y además, para sonar vamos a hablar de centrocampistas, no te lo pierdas. Y estamos de parón, pero esto no para, porque el fútbol continúa y sobre todo en un inicio de temporada pues bastante intenso. Y tenemos con nosotros a Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues sí, como bien dices, de parón de liga, pero ya volviendo. Las selecciones, por suerte, no nos han deparado demasiados disgustos y nosotros, desde nuestro sentimiento patrio, pues muy contentos, ¿no? Con la victoria ayer de la selección española ante Turquía, haciendo un partidazo impresionante y demostrando que lo que hablamos tú y yo la semana pasada es una realidad, ¿no? Somos favoritos al Mundial y no pasa nada por decirlo. O sea, hay que empezar a Bueno, abrir bueno, la bueno. boca y a ser muy claro en ello, ¿no? Creo que somos los favoritos. O sea, las cosas como son. Javi Rando se ha venido muy arriba este fin de semana con en este primer parón de selecciones. Es verdad que bueno, los rivales, bueno, Turquía puede tener cierta entidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? También si queréis predecir, oye, si somos candidatos al Mundial o si cualquier cosilla que de estos dos partidos de selección, pues también lo podéis dejar en los comentarios. Pero Javi Rando, desde luego, ha empezado el lunes muy, muy positivo, ¿eh? Sí, señor, porque además me acuerdo, ¿no? De ese Mundial 2010 en Sudáfrica, ¿no? Ha pasado casi 15 años, creo que fue uno de los momentos más especiales futbolísticamente que he vivido yo y seguramente para la mayoría de la gente que nos escucha también fue para ellos algo sin igual y sin parangón y bueno, tener la oportunidad de vivir otro momento así es que no es fácil, es que es un Mundial, ¿no? Y bueno, la vibra ahora mismo es buenísima, esperemos que nada cambie y sobre todo que nos respeten mucho las lesiones a los jugadores importantes o clave de España. Tú sabes que internamente, en un grupo que tenemos nosotros, yo llevo confiando en el Mundial tiempecito, ¿eh? O sea, Sí, sí. que estamos en el mismo barco. Pero hoy no vamos a hablar del Mundial, para eso tenéis que irse al podcast de la semana pasada, que lo tenéis igualmente y lo podéis escuchar cuando queráis. Pero hoy vamos a hablar vamos a hacer una recopilación, ¿no? Después de todo el verano, Javi, creo que bueno, pues hay que echar un poco de pie en el freno para ver todo lo que ha acontecido en el mercado de fichajes. Son muchos movimientos, son muchas horas de rumores, muchas horas de análisis, eh, pues al final muchos movimientos y pues creo que después de una semana en la que ya ha transcurrido todo, en la que se ha cerrado todo el mercado de fichajes, creo que poner un poco ese pie en el freno y analizar de forma más pormenorizada qué es lo que ha ocurrido, creo que es ideal. Y qué mejor hacerlo que con un top, que siempre encaja muy bien y entra muy, muy fácil. La idea es que demos 5 nombres cada uno. Bueno, algunos pues podríamos coincidir seguramente, más de uno, pero bueno, cada uno pues tiene su visión también del mercado de fichaje y que estos 10 nombres os sirvan para, bueno, si queréis jugar al fantasy o pues, si os apetece saber quiénes son los nombres que más nos han parecido interesantes en este mercado de fichajes. Javi, quiero que empieces tú, quiero que me des el primer nombre de este mercado de fichajes. ¿Quién es para ti? Si no lo hemos hecho de forma de ranking, de 5, 4, 2, 3, 1, cada uno. Pero bueno, si te apetece dejar el último, el mejor, pues también lo puedes hacer. Lo dejo a tu libre elección, si te parece. A ver, es que para mí es muy difícil definir quién ha sido el mejor jugador, es el mejor fichaje que ha llegado este año a la liga porque son muchos los conceptos que entran, pero bueno, por no irme a lo obvio, creo que Madrid, Barça y Atlético se han reforzado con diferentes
jugadores que le dan un equilibrio bestial y creo que tendremos tiempo a lo largo de este ratito para hablarlo, pero me voy a quedar con uno que es la sorpresiva llegada final de Anthony, ¿no? Sí que es verdad que se mezclaba, se iba mascando mucho, ¿no? Que esa llegada iba a producirse, pero también hay que decir que se dilató hasta llevarlo prácticamente al cierre del último día, ¿no? Entonces sí que es verdad que pudieron surgir durante algún momento ciertas dudas sobre si Anthony finalmente iba a volver o no a Sevilla. Creo que el brasileño ha puesto muchísimo de su parte para que eso se produzca. Siempre hablamos, ¿no? Em, del sentido de pertenencia que solo puede pertenecer a jugadores de la cantera, ¿no? O jugadores de la cantera, o jugadores locales, o tal, ¿no? Y creo que Anthony, que además yo creo que el Betis lo está luciendo con mucho orgullo, ¿no? En 6 meses, pues seguramente le ha cambiado su vida, ¿no? Y a mí eso me deja lugar a la reflexión, ¿no? Hablamos de un jugador que hace no tanto costó más de 100 millones de euros, jugaba en el Ajax, un jugador brasileño, que llega al Manchester United para liderar uno de los mejores clubes de la historia del fútbol y que no le acompañó la suerte, no ha sabido mezclarse con el ambiente, no tiene tampoco una estructura de club para poder hacerlo y que a partir de ahí pues su carrera prácticamente se acabó. Entonces el Betis le abrió la puerta, estuvo 6 meses donde consiguió clasificarse para Europa con el Betis, mostrar su mejor fútbol desde hacía años junto a Isco Alarcón y llegar a una final de Conference League donde sí que es cierto que fueron vapuleados por el que a la postre sería mejor equipo del mundo como es el Chelsea. Creo que la historia de Anthony es bastante bonita en estos últimos 6 meses para con el Betis, ¿no? Y que al final pues acaba llegando a una operación de mercado para mí sorprendente. El Betis se hace tenedor del 50% de los derechos del brasileño por una cifra cercana a los 20 millones de euros, lo cual me parece una completa ganga. Y sobre todo se trae a un jugador que si demuestra en este año que va a empezar una temporada desde cero en las filas del Betis lo que nos demostró los 6 meses anteriores, creo que estamos ante uno de los jugadores más diferenciales que llegan a la liga. Entonces, por no irme a lo típico de Real Madrid, de Barça o de Atlético, que sí que es verdad que tienen también posibilidad de incorporar a grandes jugadores, en el caso del Barça, bueno, pues le ponemos ese pero seguramente ha hecho un fichaje también importante, al menos en portería. Y para mí la sorpresa es que el Betis pues tenga acceso a ese mercado y sobre todo haya tenido la capacidad del scouting de sacar a un jugador de las características de Anthony. Jugador top, que ya lo vimos la pasada temporada, cómo encajó desde el primer minuto en las filas verde y blancas y muchas ganas, ¿no? De ver si ya en una temporada completa, empezando desde el inicio, bueno, casi el inicio, pues sigue siendo ese jugador diferencial o si se ha pinchado un poquito a la burbuja Anthony, que yo creo que viendo cómo está la liga, que hablábamos de la liga de granjeros y tal, precisamente la semana pasada, creo que cuando Anthony encare con todos los respetos, a Mateu Morey, pues le va a hacer un destrozo, ¿no? Por no decir otra cosa. Así que coincido totalmente contigo, me parece uno de los mejores fichajes de este verano. Yo voy a dar mi primer nombre y va a ser Eta E. Jong, el jugador el nuevo jugador del Levante. Bueno, lo traigo porque cuanto a la operación, me parece una operación bastante ventajosa, ¿no? Para el Levante, un jugador que llega pues prácticamente gratis al Levante, al conjunto Granota, después de arrancar la temporada muy bien, marcando un gol y dando dos asistencias en el Villarreal, siendo titular en el submarino amarillo, un nombre del que venimos hablando ya de prácticamente todo el verano, incluso la pasada temporada que también tuvo esa irrupción y con muchas ganas de verlo en un proyecto como el conjunto Granota. Un movimiento muy, muy extraño, así a priori, si nos dicen este movimiento hace 3-4 semanas nadie se lo hubiera creído, pero bueno, pues el Villarreal yo creo que motivado, incentivado en, voy a ser claro, en hacerle un poco la jugarreta al Cádiz por ese 50% que tenía el conjunto gaditano, pues se quita ese 50% que tenía que darle al conjunto andaluz, cede al jugador por esa opción de recompra que tiene los próximos años a ese movimiento al Levante casi de forma gratuita y, oye, pues, ¿por qué no? En el futuro repescarlo cuando el jugador esté todavía un poquito más hecho. No sé si en un equipo en el que va a tener que currarse mucho más las opciones de gol, pues
va a rendir como esperábamos, desde luego en el Villarreal, pero oye, en cuanto a operación de precio-calidad, me parece una opción más que interesante y el Levante gana un jugador que puede ser diferencial, ¿no? En la zona de ataque, sobre todo en cuanto a sus posibilidades de conseguir la permanencia. Como decíamos anteriormente, como decíamos en la intro, hablaremos posteriormente de los equipos que pueden bajar y el Levante, desde luego, es uno de ellos. Sorprendente. Para un equipo como, no, para un equipo como el Levante, tener un jugador que pueda alcanzar o superar las cifras de 10-12 goles, pues es la diferencia entre quedarte en primera o descender a segunda, ¿no? Y eso es lo que creo que buscan con Eta Young, una operación, como tú decías, que es favorecedora para todos los intereses, exceptuando para los del Cádiz, que por cierto el otro día escuchaba a Manolo Vizcaíno, si no me equivoco, ¿no? Es el presidente Sí. del Cádiz, que cuidado que estaban detrás los abogados, que eso igual no era como lo había planteado el Villarreal, ¿no? O sea que creo que ahí hay bastante tela que cortar en lo que ha sido la operación de Eta y John, pero está claro que ha sabido pescar en río revuelto el Levante y sobre todo también creo que con la apuesta y la fuerza que ha tenido el Villarreal dentro del mercado de fichajes, incorporando jugadores en parcela ofensiva, también con la explosión de Nicolás Pepe, que la temporada pasada ya fue importante, pero que en esta ha empezado como un tiro, bueno, pues creo que claramente al final las puertas de la titularidad estaban bastante cerradas para Eta Young y se ha buscado, bueno, pues un destino donde puede ser un jugador más que interesante. Yo te iba a traer otro nombre, también que precisamente seguramente sea también uno de los motivos que hacen que Eta Young salga del Villarreal. Podríamos hablar también de Tani Oluwaseyi, pero yo sobre el jugador africano tengo algo más de dudas y del que tengo muy, muy poquitas dudas es de Mika Utache, del georgiano, que me parece uno de los mejores fichajes que han llegado a la liga, que creo que además lo va a demostrar más pronto que tarde. Es un jugador que tiene una calidad inmensa, es un jugador con muchísima visión de juego, un jugador que arriba se mueve muy bien, que no solo va a depender del gol, sino que también va a poder dar asistencias, que puede jugar de delantero centro de 9 referencia, pero también puede hacerlo un poco de segunda punta, o puede hacerlo incluso también tirado una banda cuando el equipo juegue, que no es lo normal el Villarreal, ¿no? Pero que pueda jugar con una especie de 4-3-3 y me parece que la duda que tengo con Mika Utache es el tiempo que va a necesitar para hacerse un jugador, digamos, titular indiscutible, sobre todo viendo el buen rendimiento de Nicolás Pepe y el buen rendimiento goleador la temporada pasada de José Pérez, ¿no? Que recordemos que fue el máximo goleador del Villarreal, el trofeo Zarra y yo creo que también jugador marcado, si no fuera por esa lesión, a poder estar en la selección española de cara al Mundial de este próximo verano. Es verdad que tiene competencia arriba, pero que el Villarreal esta temporada tiene grandes objetivos, no solo en la Liga, también está la Liga de Campeones. Son diferentes competiciones en las que el equipo de Marcelino va a disputar y Mocotat se tiene garantizados esos minutos. Él, si recuerdas, explota en la Eurocopa, que gana España. Él ahí tiene un papelón con Georgia. De hecho, se convierte en uno de los mejores jugadores de la fase de grupo, junto a Mamardashvili. Y todo el mundo se queda con el nombre de Mika Utache, que finalmente acaba, bueno, pues llegando, recalando en el Olympique de Lyon. En el Olympique de Lyon esta temporada empezó jugando poquito, sobre todo al principio, y luego al final sí se convirtió en un titular en ocasiones o suplente con bastantes minutos. Es verdad que en el Olympique de Lyon, bueno, pues estaba bastante copado por una delantera con una gran competencia, ¿no? Donde, bueno, había nombres de nivel y Mikautas tuvo un papel un poco más secundario, pero incluso con ese papel de secundario, podríamos decir, en Olympique de Lyon, superó ampliamente los dobles dígitos. Y de hecho, yo creo que Mikautas hubiera sido un tipo muy titular, de no ser por la explosión también de Ryan Cherky, que le valió para fichar por el Manchester City. Se aprovecha un poco el Villarreal, entre comillas, ¿no? Porque esto es un mercado y es lo que marca. Se aprovecha de la situación del Olympique de Lyon que tenía que vender sí o sí y se trae a un jugador que creo que a poco que se integre eleva bastante el nivel competitivo del conjunto de Marcelino. Muy buen fichaje y tremendo mercado de fichajes del Villarreal en líneas generales, ¿no? Lo venimos hablando e insistiendo, ¿no? En las últimas semanas, pero tremendamente increíble, ¿no? Claro, Cómo se ha porque movido, ¿no? te destaco a Mika Utache, pero porque en estas 3 primeras jornadas el equipo, digamos, que lleva velocidad de crucero y no se han podido integrar todavía ni Renato Veiga ni Tomás Partey, apenas con minutos en la segunda mitad. Pero es que igual este vídeo lo hacemos dentro de 2 meses y hay que hablar de Renato Veiga y de Tomás Partey, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tiene una plantilla
va a ser muy complicado acertar alineaciones probables del Villarreal esta temporada. Totalmente. Voy a dar yo mi siguiente nombre, que es Thiago Almada, el jugador del Atlético de Madrid. Que es verdad, no nos vamos a engañar. El Atlético es posiblemente la gran decepción de este inicio de temporada. 2 puntos en 3 partidos. Situación, no voy a decir muy complicada, pero sí que en cierta medida crítica en algunos aspectos para el conjunto del Cholo Simeone, porque ya vemos cómo pues Real Madrid y Barcelona te sacan 7 puntos en nada, antes del primer parón de liga, ¿no? Pero dentro de lo que es el Atlético de Madrid, es verdad que no tiene buen partido frente a la vez Thiago Almada, pero me gustó mucho el primer partido frente al Español. Bueno, pues esa puesta en escena de del argentino, donde creo que a lo mejor la falta de Baena pues le ha podido perjudicar, ¿no? En los 2 siguientes encuentros, pero creo que en un Atlético de Madrid con más balón, siendo más protagonista, con el esférico, como vimos en esa primera jornada, no así frente al Elche, donde le tocó sufrir un equipo licitano que, bueno, pues se hizo en buenos momentos con la posesión de balón, y frente a la vez que estuvo totalmente desacertado, tanto Almada como el resto del equipo. Con un Atlético más protagonista, creo que Almada puede ser un jugador muy, 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 muy interesante. Espero que el Cholo sea capaz de reconducir la situación y de darle al Atlético un aire nuevo. Si ese cambio de estilo llega, o ese cambio mental, cambio actitudinal, cambio futbolístico se produce en Atlético, creo que Almada puede ser una pieza clave. Yo creo que en cuanto a fútbol, en cuanto a calidad, en cuanto a todo, Almada lo tiene todo para triunfar en el Atlético de Madrid y en la Liga. Me quedan más dudas en cuanto al equipo, pero como fichaje me parece un jugador generacional, un jugador que puedes tener en tu plantilla muchísimos años a un grandísimo rendimiento. Falta que el Atlético corresponda, porque Javi, creo que tú tienes también un jugador del conjunto colchonero, ¿no? Sí, pero sobre todo de Almada te quería comentar una cosa que no se me pase, y es que es un titular con la selección de Scaloni en Argentina. O sea, o al menos fue titular en la última. Es un habitual, de hecho, de Argentina, y es un jugador que de hecho viene a hacerlo muy bien con la selección argentina en este parón. Les queda todavía un partido por disputar, pero contra Venezuela estuvo sensacional Thiago Almada. Igual que estuvo también sensacional Nico González, que es otro de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid. Con lo cual, como mínimo, te queda un poco esa lectura de saber qué pretende hacer Simeone con el equipo, y si eso quizás es lo que está perjudicando un poco la primera integración en su primera temporada de Thiago Almada. Yo me voy por otro jugador del Atlético de Madrid, que creo que sí tiene que ser el jugador un poco que cambie ese paso, que tenga una incidencia directa en los resultados del equipo, que es Alex Baena. Creo que el Atlético de Madrid fichó muy bien a Alex Baena a un gran precio. Recordemos que no llegó a los 60 millones de euros. Estuvo entre 50 y 60, si no recuerdo mal, la de memoria, o fueron 45 o 50, algo así. O sea, un precio creo que bastante bueno dentro de lo que es el valor de mercado. Alex Baena la temporada pasada fue, con permiso de Lamine Yamal, el mejor asistente de la liga. O sea, fue el segundo en el ranking. Alex Baena es un jugador que te aporta soluciones estando en el campo de juego, transiciones rápidas, porque es un gran lanzador y entiende muy bien la velocidad de los jugadores de arriba. Lo hizo la temporada pasada en el Villarreal, que era un equipo que también sabía ser eléctrico cuando la situación lo requería, que te podía jugar en el centro del campo cuando necesitas reforzar la línea con 3 centrocampistas, pero también te puede jugar en posiciones superiores, en esa media punta volcado a la izquierda, y sobre todo en balón parado, ¿no? Es uno de los mejores lanzadores a balón parado que tenemos en la liga, tanto de faltas directas como de corners o faltas laterales. Y te doy un dato escalofriante: es que la temporada pasada fue el jugador de Europa que más ocasiones creadas generó, que fue una barbaridad. O sea, fue el jugador de Europa que más ocasiones generadas generó por su parte. Ocasiones claras, lo que se llama ocasión clara creada. Es una estadística clave dentro de todos los parámetros estadísticos, porque habla de, básicamente, propiciar una acción de gol. Y fue el jugador que más hizo en toda Europa, lo cual me parece un dato escalofriante, y creo que es una herramienta que de momento sí que es cierto que entre aquel mal primer partido, bueno, aquel mal primer resultado, más luego la lesión, y antes de aquella lesión, yo creo que no saber todavía dónde encajar muy bien a Alex Baena, porque lo hemos visto como acompañando a Julián Álvarez en ataque. Es un poco una posición un tanto extraña. No sé si es que Simeone quería darle libertad o convertirlo en un nuevo Griezmann. Hay que ver un poco todavía eso. No tenemos suficiente
partidos para entender lo que el argentino quiere hacer con Alex Baena. Y luego también por esa apendicitis, ¿no? Que sí que es cierto que se habla de un objetivo de poder llegar a ese enfrentamiento contra el Real Madrid, a ese derbi, que es justo a final de septiembre, pero como poco debemos ponerle, bueno, pues el pero a Alex Baena, que es verdad que la situación médica pues no le ha acompañado, pero para mí estamos hablando de unos fichajes clave dentro de lo que va de temporada. Coincido contigo, me parece un jugador totalmente diferencial y que tendría hueco casi en cualquier. Bueno, esto lo decíamos, creo que lo dijimos el año pasado incluso, ¿no? Que tendría hueco en cualquier plantilla del mundo, ¿no? Me parece un jugador top, la verdad. Más nombres, en este caso, me voy a ir a San Sebastián porque voy a tocar el nombre de Carlitos Soler, el que fuera jugador del Valencia hace unos años en el Paris Saint-Germain y que, bueno, vuelve a la liga de la mano de la Real Sociedad y yo creo que vuelve para darle un salto de calidad al centro del campo del conjunto churdín, ¿no? Hemos visto cómo han salido jugadores muy importantes, que voy a decir, pues Merino, Zubimendi, podríamos decir Odegaard hace ya unos cuantos años, en fin, han ido saliendo piezas muy importantes. Hemos visto cómo han llegado otras. Sushik no ha terminado de dar el paso, enfrentamiento con la afición, declaraciones muy desafortunadas. Brais Méndez a veces un quiero y no puedo. Muy buenas rachas, pero también otras bastante ineficaz, bastante irregular. Y yo creo que Carlos Soler puede aportar esa sobriedad en el centro del campo, esa regularidad que quizás le falta, ¿no? También esa experiencia, ¿no? Porque Gorrochategui y Pablo Marín son dos jóvenes talentos que pues apuntan a ser bastante importantes a largo plazo, pero quizás a corto pues se le queda un poquito más corto, ¿no? Valga la redundancia. Y creo que Soler puede aportar esa experiencia que le falta a la medular del equipo de San Sebastián. Y para mi gusto, creo que es muy buen fichaje a un bajo coste y que le da un salto de nivel. Una Real Sociedad que aún tenemos que entender que es una Real Sociedad venida a menos, con todas las ventas que ha realizado, pero Soler creo que le da ese empujón hacia adelante después de tantas salidas y tanta reestructuración. Vamos a ver cómo se adapta en ese centro del campo formado por tres, así de interior, junto con Orchategui y Pablo Marín, pero para mi gusto creo que debe dar ese empujón a la Real que le hace falta para no verse en problemas esta temporada, más peleando por descenso que por Europa, que creo que es el lugar pues idóneo para este equipo. Yo creo que te la juego un poquito, en mi opinión, no estoy Sí, yo muy seguro. Sí, el otro día teníamos a Ernesto con nosotros que nos hablaba de última temporada de Carlos Soler en el West Ham y que había sido una temporada bastante intrascendente, tampoco negativa, podríamos decir, simplemente intrascendente. Es un jugador que creo que ha perdido un poquito la desconexión con la élite, sobre todo su paso por el Paris Saint-Germain, creo que es bastante negativo, ¿no? Para lo personal, pues, al final saberse sin minutos es algo difícil para asumir. Y sí que es verdad que tiene, yo lo que le pondría el reto sobre todo es que tiene una oportunidad de reinvención, ¿no? De lo que ha sido su día a día o sus últimos años de carrera, mejor dicho. me la juego, me la Tiene juego. una oportunidad, tiene una oportunidad magnífica al final porque la Real Sociedad está carente de líderes tras las marchas que has comentado. O sea, realmente, quitando a Cubo, que es un jugador que, francamente, yo creo que también lo tenemos un tanto sobrevalorado como poco, pero que al final la Real Sociedad necesita ahí algún jugador líder y por cierto, otra lectura sería el Oyarzábal, selección española, Oyarzábal, no tiene nada que ver con fichajes, pero que hablando de líderes en la Real Sociedad, el Oyarzábal España, Oyarzábal Real Sociedad, hay una diferencia ahí también importante. Sí, sí. Yo creo que al final, pues que le sirven diferentes balones, ¿no? O diferentes. Está rodeado de diferentes compañeros, ¿no? Al final, pues. Está rendiendo muy bien en España, que oye, yo encantado, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Más jugadores, Javi. Te la hilo con España, que es Joan García, ¿no? Había muchas voces pidiendo su convocatoria para la selección española, lo comentamos justo la semana pasada por aquí. Y yo, para mí, es uno de los grandes también fichajes de este verano. Yo creo que va a estar seguro en el Mundial o en la próxima cita de Luis de las Fuentes. Yo creo que se cae de Maduro que va a estar Joan García en lugar de Alex Remiro y que España pues, va a tener la posibilidad de poner a competir a tres porteros de nivel. Y también te digo que el titular va a ser Unai Simón. O sea, por ahí tampoco hay muchas dudas.
pero sí que creo que estamos ante Joan García en uno de los grandes porteros de la liga. Yo creo que la temporada pasada fue portero revelación, no sé si llamarlo también el mejor portero, porque eso ya sabes que también es muy relativo. Algunos te dirán, bueno, pero es que Oblak fue el Zamora, tal. Yo creo que al final por sensaciones y teniendo en cuenta que Joan García era portero del Español y que su objetivo era salvar al equipo, creo que Joan García pues, fue el portero de la temporada. Por tanto, revelación, porque de él es verdad que tenía... Recuerda además que el verano pasado, en la temporada de ascenso del Español, tenía una cláusula liberatoria que era algo más bajita que la que posteriormente ejecutó el Barça y estuvo a punto el Arsenal de llevárselo. Estuvo detrás bastante tiempo Sí. que igual no hubiera ni siquiera debutado en primera, Joan García. Si el Arsenal ejecuta aquella compra, un Arsenal que al final, bueno, pues también tenía la portería bien defendida con David Raya y creo que por ahí, pues no, quizás no se tiró por Joan García. Y esta temporada 24-25 que hemos pasado ha sido la de su confirmación. Yo creo que el Barça ha estado muy listo en una operación de mercado fabulosa para el conjunto culé porque renuevan la portería por un módico precio. Primeramente, Joan García, al venir del Español, tampoco tiene un salario excesivamente alto, lo cual le ayuda seguramente al equilibrio económico del Barça, aunque ahora presente sufras un poquito, pero de cara a esa futura renovación de portería, el sueldo de Ter Stegen no es equiparable ni de cerca con Joan. Un Ter Stegen también que lleva un par de años más convaleciente que disponible. De hecho, ahora mismo también está dentro del parte médico del conjunto culé. Y te renuevas con un portero categoría internacional, que le faltaba esa experiencia, pero que es lo que va a tener justo ahora en el Barça. Y que a tenor de lo que hemos visto en estos 3 partidos, lejos de pesarle la camiseta del Barça, lo que hace es motivarle para mostrar su mejor versión. Me parece un portero además que ya en cualidades individuales me parece un portero bastante casillesco, podríamos definir. Es verdad que es un cambio brusco del Barça a lo que ha sido la portería años anteriores, sobre todo en el prime de Ter Stegen, pero me parece un sustituto de enorme garantía y sobre todo un fichaje de relación calidad-precio perfecto. Sí, a mí me parece ya lo decíamos el año pasado, lo comentábamos, para mí debe ser el portero titular de la selección española, uno de los mejores porteros del mundo ahora mismo, la verdad, por lo menos por lo que yo veo, las características que me ofrece, pero bueno, veremos, ¿no? Ya tuvimos el debate de Unai Simón o Joan o David Raya. Eh, yo creo que la temporada puede marcar un poco, ¿no? Pero la verdad es que todo apunta a que va a ser Unai Simón. Vamos con lo. A mí me quedan dos nombres y creo que a ti también te queda. No, a ti te queda uno, ¿no, Javi? Me queda uno, sí, sí, me Vale, queda uno. perfecto. Pues yo voy a dar mi penúltimo nombre y aquí me la juego un poco también. Yo he venido a jugar, ¿eh? Y es Ujú, Alemão, el jugador del ujú, Rayo Vallecano. Bueno, un poco a lo Uche, ¿no? El año pasado he visto bastante Alemão con el Oviedo. Es un jugador que, bueno, tiene unas características físicas bastante interesantes porque es, además de ser un tipo bastante alto, no escatima en velocidad, es bastante ágil a ese respecto, sobre todo muy fuerte al ganar choques. Quiero verlo en primera división porque es verdad que en segunda sus características físicas pues destacan más que en primera, eso es obvio, ¿no? Aquí se va a tener que pegar con gente más grande y más corpulenta, pero aún así el Mao es un jugador que destaca mucho por eso. El juego aéreo es tremendamente interesante y su capacidad para asociarse, ¿no? En la punta de lanza es capaz de dirigir, ¿no? Un poco el cotarro desde arriba, bajar velones y distribuir, ¿no? Desde la línea de tres cuartos o centro del campo para adelante. Y lo que es para mí más interesante es su capacidad para golpear de primera, ¿no? En cualquier disposición, tal como le llegue, pues le puede endiñar y le pega muy fuerte y le pega normalmente también muy, muy bien, ¿no? Es un jugador que, bueno, en Oviedo estaban encantados con él. Finalmente no se lo han podido quedar, pero el Rayo yo creo que ha hecho una incorporación espectacular. Falta por ver, ¿no? Porque De Frutos está jugando en esa posición de falso 9 y rindiendo muy bien, todo hay que decirlo. Bueno, tanto que ha ido con la selección española. Cómo va a ser esa competencia, pero Alemão es 9 puro. Yo creo que no sé si terminará imponiéndose la lógica, pero bueno, entre competición europea creo que Alemão va a jugar bastante y para mí es un grandísimo fichaje. Creo que puede acabar
hacer un muy buen papel a la liga. Me queda un poco la duda, ¿no? De que hemos tenido grandes delanteros en segunda que en primera se han quedado en un quiero y no puedo, ¿no? Tenemos ahí bueno, pues acá a Sergio Camello, tenemos a Raúl García de Aro, tenemos a Sadik, por ejemplo. Entonces, delanteros muy dominantes en segunda que al dar el salto se han quedado un poquito flojos en primera. Sin embargo, creo que por las características físicas de Lemao y por viéndolo jugar, me parece que debe rendir muy bien en el Rayo. Un poco disappointed porque ese nuevo Uche, yo pensaba que ibas a decirme a Bucamara, el nuevo delantero del Getafe. Em, No, a ver, compro lo de Alemão. La duda que tengo es que de Fruto está de mira a mí no me toque, de falso 9, la verdad, ya, porque lo veo que está muy bien. Pero no, pensaba que te ibas a tirar por el nuevo Uche por Abu Camara, porque el otro día leí unas declaraciones al nuevo fichaje del Getafe que decía: ya he hablado con Bordalás y me ha dicho lo que quiero que haga. O sea, y como en plan que le había encajado, ¿no? Y digo, hostia, no va a volver a hacerlo, ¿no? O sea, recordemos que el Getafe de Bordalás lleva hace 2 temporadas la sorpresa fue Mason Greenwood, que creo que era un jugador de quilates, pero que es verdad que venía de 2 años prácticamente sin jugar al fútbol. Luego la sorpresa el año pasado fue Crisanto Suche. Y para esta, claro, yo veo la plantilla del Getafe y, hombre, Adrián Liso la está rompiendo de momento. Pero pero no sé, me encajaba un poquito más a Bucamara, ¿no? Como ahí como jugador que decir, no espero absolutamente nada y ojo, quién sabe. Pero no, te voy a decir mi último nombre y lo siento, pero te lo voy a quitar, ¿vale? no. Te lo voy a quitar, sí. ¿Te lo Vale, quito pues o no? sí, venga, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Sí, No, sí, si no, no, sí, sí, venga, quítamelo, quítamelo. Así ¿sí? hacemos. Si es que yo creo que es el mejor fichaje de Ah, la liga, la verdad, para que no yo vamos a creo engañar. que es que es eso. Yo creo que, hombre, tiene el ahí de Anthony y tal, porque, a ver, al nivel del Betis es un fichaje estratosférico, como te decía al principio, pero creo que el mejor fichaje de la liga es Dinhausen. Sí, es el mejor fichaje de la liga y es que este chaval, Antonio, independientemente de que tú y yo lo tuviéramos controlado hace un montón de años, recuerdas, ¿no? Aquellas noticias que nos pasábamos de la Juventus pesca en la cantera del Málaga y se lleva un central de categoría de solo 15 años o 14 años, no sé cuánto era. Sí, creo que 14, ¿eh? Dinhausen internacional con, con las categorías inferiores de la selección española y tal. Y sí, y le pierde la pista, ¿no? Y Dinhausen por ahí, y se va cedido un año a la Roma con Mourinho, y para él dice que fue clave aquel año, pero tampoco juega mucho en la Roma. Y luego, pues, la Juventus decide prescindir de sus derechos, vendiéndolo a la Premier, y acaba en el Bournemouth, y aparece un viejo conocido del que hemos también hablado aquí en muchas ocasiones, que es Andoni Iraola, y pega un crecimiento bestial. Y de pronto hay una convocatoria de la selección española, y sí que es verdad que suena, ¿no? Que Dinhausen que bien lo está haciendo en la selección y que está por ahí Países Bajos, pues un poco tentándole al jugador, porque de momento parece que España le reserva tan solo el sitio de la sub-21, ¿no? Como posible convocatoria. Y no recuerdo quién fue el que se lesionó. Algún central se lesionó, no me acuerdo si Sí, fue yo tampoco recuerdo, quizás, ¿eh? no sé, Cubarsí no fue porque jugó con Cubarsí. No sé si fue Íñigo Martínez. Sí, fue Íñigo Martínez, creo. No, ya no me Estaba acuerdo, ¿eh? convocado La y verdad. sí, ¿no te acuerdas que creo que hubo movida con Íñigo Martínez? Como que decían, buah. Y luego hubo lo de Osasuna, ¿te acuerdas? Sí, Que pidió el partido. Una lesión así de Íñigo Martínez, un tanto extraña. Y de pronto toda aquella convocatoria iba centrada en ver la primera, si recuerdas, a Asensio, ¿no? Que era el jugador del momento para sí, ese puesto de central, ¿no? Un Asensio que estaba haciéndolo muy bien y tal. Y se cuela Dinhausen en aquella convocatoria por la lesión de Íñigo Martínez. Y si recuerdas, el descartado, o bueno, no sé si hubo alguno más, creo que Jeremy Pino, que era típico de ir a la selección y quedar descartado, pero el otro fue Asensio. Y de pronto Dinhausen, que había entrado así en la última, pues no sé, llega, Luis de la Fuente ve algo y dice: ¿Esto qué es, no? Y jugó 2 partidos con la selección española. Y creo que aquellos 2 partidos, pues los que no seguimos tanto la Premier League, como en mi caso, apenas yo sigo a los equipos de Premier en lo que hacen en Liga de Campeones, pues nos encontramos con: ¿qué es esto? ¿Qué demonios es esto? O sea, ¿qué es esto? Y francamente, yo hacía tiempo que no veía un fichaje tan claro por parte del Real Madrid. O sea, es que te solucionaba todos tus males de un plumazo. Y la verdad que yo estoy alucinando con el nivel de Hausen. O sea, literalmente creo que no nos quedamos cortos con las palabras que podamos decir.
Yo Sí. solo planteo la sucesión de acontecimientos, ¿no? De un jugador que prácticamente no existía, salvo en el mercado Premier, Bournemouth, tal, equipo pintón, tal, a de pronto, wow, ¿no? Una pasada. Sí, yo recuerdo cuando vi el partido con. Yo lo voy a decir claro, no había visto a Hausen en mi vida. Había hablado, había escuchado maravillas acerca del chaval, incluso cuando se lo fichó la Juve, la gente decía barbaridades en la cantera del Málaga. Bueno, lo teníamos controlado por eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que solamente de oídas. Yo, como comprenderéis, no he ido a ver al juvenil C del Málaga a la orilla de la Torre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que habíamos escuchado maravillas del chaval. Pero también ya cuando llegó al Bournemouth sí que ya empezó un poco más el run run, ¿no? Del buen hacer que estaba llevando, vídeos que, bueno, podíamos ver, de resúmenes y tal, de lo bien que lo estaba haciendo. Pero cuando lo vi con España, es más, recuerdo, no sé si las palabras exactas, pero dije, este tío un, es un tío que te soluciona un puesto de central para 10 15 años en la selección española. Es que te va a jugar 2 3 mundiales fácil y siendo posiblemente de lo mejorcito, ¿no? Capacidad para sacar el balón espectacular, no pierde un balón, es altísimo, gana casi todas de cabeza. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Lo estoy viendo ya, ¿no? Es sencillamente espectacular y para mí un fichaje clave, ¿no? Un fichaje que mm, sorprendentemente, bueno, se ha quedado al final, no sé si es uno de los defensas más caros de la historia, pero es que podría haber costado incluso hasta más, ¿no? Porque es un jugador No, que que, va. ¿no? ¿Cuánto? De hecho, son 60 millones de euros para mí al precio de mercado. Poco Hombre, no te voy a decir para que es un vuestro. regalo, pero No, no sé, por no. ejemplo, por ponerte, creo que son Milos Kerkez, su compañero, el lateral izquierdo, que ha ido al Liverpool, creo que ha costado 50, 55 o por ahí, 60 millones. Sí, sí, sí. O sea que No. realmente es verdad que Hausen tenía muy claro su futuro, o quería él ser, es el típico jugador que él quiere marcar los pasos de su futuro. Igual que cuando se marcha del Málaga a la Juventus, lo hace pues en una aspiracional de estar en uno de los mejores clubes del mundo. Luego se encuentra que la Juventus, digamos, no termina de confiar en él. No sé si es que a lo mejor el estilo calcio pues no era... La Juventus, de todas formas, en los últimos años es un club bastante disfuncional, también hay que decirlo. Sí. Y él decidió irse a la Premier, al Bournemouth, que era un buen escaparate. Entiendo que también eso pesando la conversación con Iraola, que era un entrenador que le podía hacer crecer un montón. Y se guarda dentro del contrato como una cláusula de salida, o sea, un precio pactado por su salida. Y por eso, pues, pudo básicamente elegir y tampoco el Madrid no tuvo ninguna competencia dentro del mercado, porque digamos que es que había que pagar una cuantía que era lo que había en su contrato. En Inglaterra sabes que no hay cláusula, pero sí había una cláusula dentro del... No hay cláusula de rescisión por defecto, pero sí era una cláusula pactada con el club para propiciar su salida. Yo creo que a nivel de lo que son los grandes centrales, no sé, no creo que esté ni siquiera en el top 10 de centrales más caros de la historia, la verdad. No, no, lo decía así por Que podría haberlo estado. De hecho, si no Sí, tuviera esa cláusula, seguramente hablaríamos de Dinhausen en términos de 100 kilos. sí, sí, Fácil. sí. Fácil, fácil. Viendo cómo está el mercado de inflacionado. Vamos. Porque uno ve un partido suyo y dice, este tío tiene algo especial, ¿no? Así que nada, A mí hay coincidimos una cosa con. que me vuelve bastante loco de Hausen y es que es muy delgado. Eso es un jugador delgado, pero tiene unos hombros muy, muy impresionantes. O sea, tiene una musculatura superior bastante fuerte. Creo que yo creo que sobre todo al jugar en el que se tiene que... Bueno, muchos tratan la comparativa, ¿no? De Dinhausen con Fernando Hierro. Al final es comparado encontrar la comparativa Fernando Hierro-Hausen porque creo que el fútbol en el que practicaba Hierro no es el mismo que le toca a Hausen. Yo le llevaría un poquito más la comparativa a Virgil van Dijk, que si recuerdas cuando él llega al Liverpool de... Bueno, ya en la Premier hace un cambio físico importante, pero que también era un jugador bastante delgadito. Y Virgil van Dijk consiguió esa fortaleza sin perder un ápice de velocidad. Quizá un poco la justita para ganar ese punto de músculo y de fuerza. Y es un poco por buscarle una negativa a Hausen, ¿no? Es una de las cosas que le critican, ¿no? Que en el duelo individual de fuerza pierde un poco. Claro. Pero yo viendo los hombros y los brazos que tienen más la altura, creo que es algo fácilmente corregible siempre que se tenga un poco en cuenta eso, que no pierda demasiada velocidad. Sí.
Pues nada, nos gustaría leer en la caja de comentarios, como venimos diciendo, vuestra opinión, análisis extenso del mercado y, oye, dad vuestros nombres y quiénes son los mejores de este mercado estival. Nosotros nos vamos a ir a otro análisis, a otras predicciones, estas no tan amables, pero también interesantes. El descenso monopoliza muchas veces la conversación. Obviamente, pues estamos todavía a septiembre, empezado septiembre, difícil, ¿no? Realizar un pronóstico pormenorizado después de tan solo 3 jornadas de quién va a bajar, de quiénes son los grandes candidatos, ¿no? Esto va a cambiar seguramente en los próximos meses. Veremos equipos que están abajo que vayan subiendo y equipos pues, que están en media de tabla que pues encadenen una mala racha de resultados y terminen sufriendo, ¿no? Es algo que hemos visto, por ejemplo, en el Girona el año pasado, el Sevilla coqueteando las últimas temporadas, bueno, o equipos defenestrados desde el principio, ¿no? Lo que vamos a hacer es poner en pantalla para que veáis viendo lo que viene siendo las predicciones de Jueguin, ¿vale? Acerca de esta situación, de quiénes son los favoritos para irse al bueno, pues al infierno de segunda división la próxima temporada. ¿Dónde podéis encontrar estas cuotas? Pues muy fácil, vais a la pestañita de fútbol, España, primera división, y ahí abajo del todo tenéis lo que viene siendo las predicciones a largo plazo, ¿vale? Y estas son las predicciones de la casa de apuestas, donde tenemos al Levante con 2 euros por cada euro apostado para quedar entre el 18 y el 20, es decir, los 3 equipos que bajan, ¿no? Hablando en plata. El Levante es el principal candidato según Jueguin, según las apuestas de largo plazo de Jueguin, para bajar a segunda división. Tenemos el Real Oviedo, 2,40, empatado ahora mismo con el Girona. O sea, los 3 candidatos al descenso son Levante, Real Oviedo y Girona. Un poquito más arriba nos encontramos al Elche, el Mallorca, el Alavés, el Rayo, el Español. Vamos a ir viendo uno a uno. Javi, ¿qué te parece que sean estos 3 los escogidos por la casa de apuestas para determinar que son los favoritos a bajar a segunda división? Levante, Oviedo y Girona. Sobre todo, perdón, Antonio, decía que se dejan también o llevar o las cuotas van un poco marcadas también por lo que viene siendo la posición actual, ¿no? Creo que eso marca mucho. Me refiero, hay un cálculo de previsión previa y luego hay un cálculo que se va haciendo en función de cómo se ostenta la clasificación en ese momento, ¿no? Me decía el Levante, Oviedo y Girona. Girona. Sí. Girona. A ver, Levante y Oviedo no nos puede sorprender porque son equipos recién ascendidos a Primera División y siempre son los marcados en X. Yo del Levante creo que finalmente no ha cerrado mal el mercado. De hecho, catalogabas a Etayón como uno de los jugadores sorpresa dentro de este mercado de fichaje y estoy bastante de acuerdo. Te hablaba de que un Etayón en 10, 12, 15 goles puede suponer la diferencia entre salvarte o descender. Pero creo que al final, si analizamos la plantilla del Levante y vemos también su estilo de juego, que son 5 atrás, ese 5-3-2, ese 5-4-1, veremos si van moviendo un poco eso. Pero bueno, la propuesta de Julián Calero claramente es aguantar atrás e intentar potenciar al máximo las ocasiones que tengas arriba. Y vemos que eso básicamente es una ruleta rusa a la que juegan muchos clubes todas las temporadas porque tampoco tienen otra, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, tú me comparabas mucho a Julián Calero con el antiguo entrenador del Cádiz, ¿no? Cervera, ¿no? Cervera, exacto. Con Cervera, ¿no? Y lo hemos visto, el Cádiz es un equipo que ha guerreado durante varias temporadas, precisamente con Cervera a los mandos, para mantenerse en primera división y que alguna temporada le ha salido, pero no es la norma. O sea, al final este tipo de equipos sufren bastante. Entonces, dudo mucho que al Levante, por ejemplo, pueda hacer eso mejor que el Getafe, por ejemplo. Que es otro equipo que no exactamente hace solo eso, sino que el Getafe creo que lo lleva al siguiente nivel y tiene una variante de recursos mucho más amplia, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. creo que al final eso enriquece y potencia a los conjuntos y yo al Levante le veo muy con los justos. El otro equipo, el Oviedo, me sorprende verlo ahí. Entiendo también que es una cuestión de gasto presupuestario, equipo que viene de segunda, al final el algoritmo de Jueguin pues juega en contra del Oviedo en ese sentido. Y tiene bastante sentido también, por cierto. Pero a mí el Oviedo me ha gustado mucho todo lo que le he visto, la verdad.
El primer partido contra el Villarreal me gustó, teniendo en cuenta que jugaban con 10 y que fallaron un penalti. El segundo contra el Real Madrid salieron goleados 0-3, pero también me gustó. Y el último partido en casa, que fue un poco la presentación del Oviedo, fue una victoria 1-0 con bastante credibilidad ante la Real Sociedad. También considero que tiene una plantilla justita, ¿no? Justita, donde creo que quizás eso le hace perder fuelle. Y me gusta mucho el pick del Girona, porque aunque lo han arreglado en el último día, con Brian Hill, Banat, Livakovic, tía, el Girona sí que me deja mucha preocupación, ¿eh? Y no solo por lo que hemos visto 3 partidos, sino porque creo que es una tendencia también tomada de la temporada anterior. Girona la temporada anterior acaba fatal la temporada y de hecho no se va a segunda división porque había equipos peores y porque también aparecieron Stuani y Portu, perdón, en plan ciscampeador allí para, para dejar la permanencia del Girona. Pero ya hubo cosas que no me gustaron. El primer partido, la derrota contra el Rayo, que les deja a Íñigo Pérez totalmente retratado. Íñigo Pérez es un entrenador de infinito nivel por encima del de Mitchell, lo siento. Por mucho que Mitchell una temporada consiguiera meter al equipo en Champions, Íñigo Pérez es un entrenador bastante superior a lo que es Mitchell. Y hubo una reflexión de Mitchell aquel día que me flipó, que fue, ay, hay que ver, ¿eh? Que llevamos aquí 4 semanas de pretemporada y que no habíamos trabajado que nos hicieran contraataque, que se nos había pasado. Y me quedé un poco en plan, wow. Luego la siguiente fue el partido ante el Villarreal, la goleada, y Mitchell sacó en relación a la rueda de prensa que no se sentía representado en sus jugadores. Y ya dije yo, uy, uy, uy. Y entonces, bueno, francamente, sí que creo que es un equipo que va a tener males endémicos. Que en ese pulso que va a echar contra los demás que van a estar jugándose la permanencia, que van a ser Alavés, que van a ser Elche, que van a ser Getafe, puede salirle a perder. Si todo eso no lo tiene muy bien encarrilado. Sí, mm, por resumir estos tres equipos de los que hablábamos y que hemos dicho, coincido totalmente con el tema del Girona. Creo que el Girona, el principal debe que ahora mismo le pongo encima de la mesa es que sí, ha fichado jugadores, pero no veo equipo. No veo. Por nombres, no veo mala plantilla. Veo a Bitzel, Blin, no ha entendido mal. Bueno, Livakovic que ha llegado, Ya, Brian pero, Hill que ha tenido tal, pero como equipo está por formarse totalmente, ¿no? Y ahora ha fichado la columna vertebral casi ahí a última hora. Pero para adaptar todo eso, conjuntarlo, que Mitchell sea capaz, como tú decías, que ha sí. dejado bastantes dudas, no sé. Pero una cosa, para que a ti el Bitzel Bling en el campo te salga bien, tienes que ser muy superior con pelota, ¿eh? Claro. Como te roben en centro del campo y puedan correr, están muertos. Y esa es Pues son dos otra. jugadores que no tienen repliegue atrás. No va a renunciar a ese estilo de juego, Mitchell. No va a renunciar porque es a lo que ha jugado siempre y desde que se fue Alex García la cosa ha cambiado, ha cambiado bastante. Totalmente, ¿eh? Entonces, ¿cómo va a ser capaz de sumar puntos si no es capaz de encajar todas esas piezas cuando hay equipos? Por ejemplo, hablábamos del Levante, que yo hablo mucho, que lo he visto mucho el año pasado y tal, lo comentábamos, ¿no? que ya predecía un poquito qué es lo que iba a hacer el Levante. Es cierto que el Levante, las armas que tiene, pues pueden ser menores que la del Girona, que hay ahí, porque, bueno, Calvo Álvarez, Zetallón y tal, no me parecen malas opciones en ataque. Pero este equipo sí sabe lo que juega. Y claro, eso es una ventaja muy grande. Cuando tú sabes a qué juegas, es verdad que ha tenido un comienzo de temporada muy duro, que quizás podría haber sumado algún puntito y no lo ha hecho. Pero cuando sabes a lo que juega, yo estoy seguro que el Levante va a sumar puntos. Porque es un equipo muy, muy, muy perro, ¿no? Bueno, dentro de lo que. Con todo el cariño, ¿eh? Pero. eh, Sí, no, no, que se entiende. sabe mucho a ese Tiene otro mucho fútbol. oficio, tiene mucho Exactamente. oficio. Y después tenemos al Oviedo, No, y que es algo entre los dos, ¿no? A mí me parece que el Oviedo también practica ese fútbol de Levante, pero también le gusta tener la pelota y ir a eh, buscar al rival, ¿no? el Oviedo quiere ser. O sea, tiene jugadores como Alberto Reina, Luka Ilic. Quiere ser un equipo más protagonista de lo que a priori nosotros pensamos. No se ha reforzado mal, pero hay aquí jugadores que, sobre todo, bueno, de la realidad de Dendonker, por ejemplo, es un acierto de mercado bestial. La adaptación de Aaron Escandel
en su primera temporada completa, ¿no? En primera, porque bueno, ya jugó con el Granada. Y, pero luego hay demasiadas dudas, ¿no? Y es, oye, Hassan tiene buena pinta, pero Hassan puede jugar así 20 partidos. No lo sabemos. Alberto Reina, Luka Ilic, ¿qué tipo de jugadores van a ser en esta primera división? El Oviedo quiere ser, pero no sé si le va a poder dar para ser. Sí, ahí nos deja un poquito más de dudas. En cuanto al resto, tenemos Elche, Mallorca, Alavés, el Rayo por ahí, también el Sevilla, por partes. Yo creo, bajo mi punto de vista siempre lo he mantenido, que el Elche va a El conseguir Rayo, perdón, el Rayo está ahí metido en sí, medio. el Rayo con 4,50, empatado con el Español. No sé si supongo un poco por... Yo al Rayo lo saco de ahí, ¿eh? supongo que a lo mejor por esto de Europa, ya sabéis que llevar dos competiciones y tal, pues le pueda Sí. pasar un poco de factura. Está sonando Pate Cis a un equipo saudita que incluso se plantearía pagar la cláusula. Eso sería crítico para el Rayo. De hecho, también en el clima social he estado leyendo que puede haber sorpresa de Íñigo Pérez, que si le hacen alguna jugarreta, se está planteando incluso su dimisión. No sé si Uf, será verdad o no, pero joder, madre mía. Yo en cuanto al tela. resto, al que veo mal, 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 Javi, no sé si coincides conmigo, pero puede ser la temporada del Mallorca al hoyo, ¿eh? Mm, No pinta nada bien el asunto. Yo no sé qué ha pasado en ese vestuario de un año para otro. yo tampoco. No sé si es que Arrasate, porque me extraña mucho, ¿no? La visión que Es tenemos que de Arrasate Arrasate desde fuera parece un tío serio, ¿no? parece un tío que capaz de gobernar un vestuario como el que ha hecho de Osasuna. Joder, que estuvo, ¿cuántas temporadas? ¿5 o 6? Subiéndolo a primera Sí. división, con, no sé, Metido en Europa. un O proyecto sea, muy serio, muy estable, donde parecía que tenía el respeto de todos, aficionados, club, jugadores, y de repente llega a Mallorca. No sé si es que el vestuario que se ha encontrado allí ha sido dantesco, pero lo cierto es que lo de Dani Rodríguez ya es como la gota, ¿no? Que colma el vaso. Un tipo que con 37 años, creo, se salga del tiesto de esta manera, con todos los respetos. Pero no, no, metiendo también a un compañero por medio, a Jan Virgili, recién llegado, un chaval de no- solo 18 y 19 años, no sé. La verdad que, hombre, un tipo que ha ostentado incluso, no sé si es uno de los capitanes, yo creo que Sí, 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 sí. El capitán, de hecho. pues no puede hablar de esa forma. Se le ha ido completamente el equipo a Arrasate, son varias señales, la de Dani Rodríguez es la última, antes tenemos el verano de Copete, Copete más feo negándose a entrenar con el equipo. Eh, Samu buscando salir. sí, pero Samu por lo menos es un profesional. O Sí, sea, es otra hay cosa. que reconocerle que Samu es un profesional que hasta, fíjate, el último partido en el Bernabéu lo juega pendiente también de su salida, ¿no? Y tuvo minutos. Pero sí que, pero hay demasiado, ¿no? Sí, Cosas demasiado poco resueltas, ¿no? Y también falta, no sé si falta en ese vestuario también algún jugador. Es que claro, si el que marca un poco la pauta del vestuario es Dani Rodríguez, pues mal vamos, ¿no? No sé si es que Murici o Sergi Darder, que son jugadores que tendrían, o Raillo, que tendrían que tener ascendencia dentro de ese vestuario, pues no saben, o tampoco están muy de la cuerda del técnico. Pero sí que es verdad que creo aparte de lo social, la conformación de plantilla del Mallorca es un poco decepcionante también. A mí no me termina de convencer. Hay demasiados jugadores. Pablo Torres el otro día en el Bernabéu hace un muy buen partido, la verdad. Pero en las dos jornadas anteriores no se le había visto apenas. Creo que es un fichaje interesante, ojo. Y Mateo Joseph también, pero son jugadores muy jóvenes que necesitan el apoyo de estos líderes de los que hablábamos. Del Samu, de Murici. Murici lo quiero un montón, pero tiene también un cable pelado, ¿eh? Son ya varias, la temporada pasada los pulsaron varias veces, en esta ya los pulsaron en la primera jornada, tiene que aprender también un poco a controlarse y a ser un jugador de mucha más jerarquía de lo que está siendo actualmente. Y al final, si podemos destacar así fichajes más menos relevantes, pues es que se nos queda en Kumbuya y poquito más. Y para mí eso es poquito. Para sí. un Mallorca que ya necesitaba. Entonces, fíjate, creo que hay equipos que en principio, si este podcast lo hubiéramos hecho en julio, no lo estaríamos tratando, no lo estaríamos metiendo aquí. Uno es el Mallorca, otro es el Girona del que ya hemos hablado y el otro es el Sevilla. ¿Tú ves al Sevilla Para candidato al mí, descenso? sí, sí, sí. Para mí el Sevilla tiene un problema de calidad en la plantilla. Problema grave. Vamos a resumir el mercado del Sevilla. Se ha ido Luque Bacchio, voy a resumir todo en se ha ido Luque Bacchio, ¿vale? Y no ha llegado jugadores que justifiquen la salida de Luque Bacchio. O sea, hemos perdido calidad arriba.
porque Alfon más o menos te va a aguantar el envite. O sea, te va a sumar, ¿de acuerdo? Otra de las esperanzas para el puesto de 9, donde no ha llegado nadie, era Acor Adams. Acor Adams toda la temporada pasada lesionada. En esta ya ha empezado lesionándose. El mejor jugador están siendo Agumé, Rubén Vargas. Rubén Vargas es 3/4 de lo mismo. Es un jugador también muy propenso a lesión. Menos mal que finalmente se ha quedado, ¿no? Pero mucho va a tener que acertar con Suazo, Cardoso u Odisea, por ejemplo, que sean 3 jugadores que de verdad eleven el nivel competitivo de esa defensa, que veamos un Agumé como en las primeras jornadas, que está siendo, como te digo, de lo más relevante junto a Rubén Vargas, pero la pérdida de Luque Bacchio me parece trascendental, porque era un jugador que te daba el solo 10-12 puntos, y eso ya no lo tiene. Sí. A ver, coincido Igual me quedo contigo, ¿eh? corto, con lo de 10-12 puntos, ¿eh? Sí, coincido contigo que la pérdida de calidad es dramática dentro de la poca que había ya, ¿no? Que también hay que destacarlo, ¿no? Sin embargo, creo que la fuerza de este Sevilla reside en Matías Almeida. No sé por qué, ¿eh? He visto Sí, buena parte de sí, los sí. 3 partidos del Sevilla y es verdad que al final solamente ha sido una victoria en un partido, pero las sensaciones, el feeling que me ha dejado es de equipo que va a competir y ya mucho más de lo que vimos del Sevilla de la pasada temporada, ya sea de García Pimienta o de Caparrós, sobre todo de Caparrós, por lo de Caparrós ahí no había equipo, ¿vale? Ahí había, Fue duro, sí. aquello era Sí, había 11 fallos de tíos pululando, vaya, eso era dantesco. supervivencia. No, Sí, pero yo creo que Matías Almeida es un tipo que de puertas para adentro es capaz de llegar y decirle, señores, somos una banda. Si no entendemos que somos una banda, no vamos a poder ganar ningún partido. Y yo creo que sí que es un entrenador que seguramente lo que está haciendo ahora mismo de puertas para adentro es especificarle a la gente que aquí no van a ganar siendo el Sevilla. O sea, que no van a ir al Ciudad de Levante y van a ganar. O sea, de forma clara y sí, precisa. sí, no, ¿Sabes? eso se No va a acabó ya. pasar eso. Eso se acabó durante, ya lo decíamos ya hace un par de temporadas, durante muchos años el Sevilla va a estar en tiempos de guerra, ¿no? Pero bueno, también lo ha estado durante también muchas décadas, ¿no? Pero yo creo que esa es la fuerza del Sevilla. En cuanto a otros que estamos por aquí, pues Getafe, Valencia ya están bastante más arriba. Tenemos al Celta con El 11. Elche, el Elche ahora mismo algorítmicamente se ha escapado. Sí, Pero bueno, el Elche tiene que ser un equipo también que deba sufrir. el Pero ya te digo yo, Alavés. Antonio, el Alavés también. Algorítmicamente ahora seguramente en función de, de cómo plantea esto. Bueno, de hecho es más, es una oportunidad de aprovechar. O sea, realmente yo creo que el Alavés se va a jugar la vida también. Hasta las últimas jornadas como pasó el otro día. Entonces, si me tengo que quedar con. Porque al final querrás hacer una especie de resumen, ¿no? De, Sí, de equipos que. quiero que me digas quién va a barajar. ¿Cuáles serían tus apuestas? A ver, ¿Cuáles lo veo serían? más abierto que nunca. Yo creo que sí que hay un candidato mayúsculo para el descenso, que es el Levante. O sea, me parecería el más. Fíjate que además el Levante, si no me equivoco, Antonio se clasifica primero, ¿no? Ganó la competición en la temporada Sí, pasada en segunda. no sé, sí, creo que fue primero, ¿no? Sí, 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 creo que sí. sí. Fue el campeón. Yo voy a. De Levante y Oviedo veo dos descensos bastante probables. Ese sería el primer tier. Es que el Elche está jugando muy bien el fútbol, ¿eh? Luego veo Levante y Oviedo me parecen dos tier 0. O sea, equipos que pueden descender perfectamente. Luego veo el tier 1 sería para mí entre Alavés, Elche, Getafe, ese tipo de equipos, ¿vale? Y luego el tier 2, que creo que de ahí va a descender uno, tengo un pálpito, son Girona, Mallorca y Sevilla. Yo creo que este año va a haber una sorpresa, porque veo mucha igualdad entre todos estos niveles. Ujú. Veo mucha igualdad. Yo voy a decir que baja el Levante, voy a decir que baja el Girona y voy a decir que baja el Mallorca. Me vengo arriba, ¿eh? Me vengo arriba. Pero esa es la sensación que me da a mí ahora mismo, ¿eh? Después, esto va a cambiar, obviamente. Estamos en la jornada 3. Es imposible predecir, eh, hacer una predicción acertada, ¿no? De esta situación, pero de momento esta es mi predicción. Javi, Lo que tú, está claro es que cada año es más difícil que los equipos que ascienden mantengan la categoría, ¿eh? Acuérdate del año pasado. muy complicado, además porque están muy cortos de presupuesto, no sé por qué, pero pueden fichar muy poco, ¿no? Y eso, claro, Sí. pues te deja prácticamente sin margen. Nosotros nos vamos a ir al último bloque donde vamos a hablar de Solar.
Y Javi, ¿qué nos traes en el día de hoy para el último bloque, el bloque fantasy, el bloque solar? Cuéntame. Bueno, lo primero comentar que el estreno de cartas del diseño se va a producir esta semana, ¿vale? Yo creo que la gente que está en Solar ya lo sabe. Digamos que va a ser la última vez que veamos, por ejemplo, esta carta de Fede Valverde con el escudito y el nombre simplemente, ¿no? Sino que vamos a tener ese reveal, ¿no? Donde vamos a ver el diseño de las cartas y vamos a ver también qué cartas especiales nos tocan, qué tipo de cartas tenemos que tengan un diseño especial, lo que sea, ¿no? Vamos a comprobar cuál es la elección de cartas de la liga para esta temporada. Estoy bastante expectante, la verdad. Así Vale. que nada, estaremos pendientes a este próximo martes, pero lo que traigo sobre todo, antes de nada, es un scouting de centrocampistas. Hicimos ya el de portero, hicimos el de defensa y vamos a seguir por posición, scouting de la liga. Ya nos están pidiendo en comentarios que hagamos scouting de Premier, de Bundesliga y tal, hay tiempo de sobra. De momento nos queda por analizar todavía las diversas posiciones de la liga. Así que si te parece, empezamos por el principio. Y el principio nos lleva a hablar de Fede Valverde. Lo he ordenado por precio. Evidentemente, pues no he dado las cartas más caras de la liga, ¿no? Que son Pedri, sobre todo en el centro del campo. También Arda Güler ha cogido una atracción tremenda. También Bellingham, que sigue estando fichable, ¿vale? Porque Bellingham es una carta que va a valer mucho más. De hecho, la noticia es que ya incluso puede entrenar esta semana. Yo me arrepiento de no haberlo comprado antes, porque estaba a muy buen precio, la verdad. Y va a subir una barbaridad. Pero bueno, esas cartas ya sabéis que tenéis que comprarlas, no es ningún misterio. Y de hecho, las primeras que narremos seguramente, pues tampoco lo sean, ¿no? Fede Valverde para mí es una carta indispensable, mi carta favorita, tengo dos de ellas. Tengo dos cartas de Federico Valverde. Que si bien ha bajado bastante su precio, hoy día lo encontramos en nueva compra a 90, pero en mercado secundario puedo encontrar a 70. A mí 70 por Fede Valverde me parece un precio buenísimo. Una carta siempre alineable, que no te rota, ¿vale? Y aquí vemos sobre todo, ha bajado un poco su precio porque su L15 es de 59, que está muy bien, pero alejado de los cracks de la liga. Pero si me voy a su L15, su L40, que son las últimas 15 y las últimas 40 partidos, encontramos puntuaciones de 60 y 62, lo cual habla de una garantía. Yo sí que pensaba que íbamos a ver un Fede Valverde un poquito más goleador en este inicio. Apenas ha conseguido una asistencia el día del Mallorca. Pero bueno, confío en que explote eso. Creo que de momento su rol con Xavi está un poco difuso. Y creo que es la siguiente parte que vamos a ver de Xabi Alonso, que va a ser esa mejoría de Fede Valverde, sobre todo en llegada al área. Me voy a por otra del Madrid, que está impresionante, que es Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni es un jugador que en estadística te tiene que puntuar siempre muy bien, la verdad. Pero, por ejemplo, el otro día contra Ucrania hace un 100. Es una puntuación extraordinaria, ¿no? Con esa asistencia de gol, no sé si viste el gol de Mbappé, la No lo asistencia vi, de Tchouaméni desde su propio campo. no lo he visto. Jugador que ya desde la temporada pasada se vio su evolución a mejor, pero yo creo que en esta ya es una culminación de un jugador que tan solo tiene 25 años y que creo que tiene ya por fin claro lo que tiene que hacer sobre el campo. Y eso es algo que le está ayudando al francés a mostrar su mejor versión y que además es indiscutible en el Madrid. La podemos encontrar en el mercado secundario por unos 50, nueva compra en Solar por 68, o sea, un precio parecido al de Fede Valverde. Y luego me voy por otra del Barça y es, si no puedo comprar a Pedri, hostia, pues cómprate a Frenkie, ¿no? No es mala. Am, Jugador que además siempre va a ser titular, creo, más ahora con la lesión de Gavi, ¿no? Que podría pasar por el quirófano, entonces ahí pierde competencia el Barça, se nos queda esa competencia prácticamente en Marc Casado y ya demostró la temporada pasada Flick que no confía en exceso en Marc Casado, sino que en cuanto estuvo Frenkie de Jong disponible, pues fue jugador muy titular y la encontramos en nueva compra por 56 y fíjate, comparado con las cartas del Real Madrid en 49 y su L15 no es nada malo, de hecho es de 61, es bastante parecido al de Fede. Sí, no está mal. El de Países Bajos que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Con Flick se hizo importante a pesar de que había dudas, ¿no? De, oye, pues Sí, Casado no lo estaba haciendo mal tampoco. El chaval, la verdad es que aporta bastante, ¿no? no. Jugador de la casa. Pero verdad que Frenkie, pues, obviamente costó 90 y pico millones de euros, pues le da otra dimensión, ¿no? Al centro del campo del Barça. Es un jugador de 50-70 puntos básicos, Frenkie, y siempre titular y correcto. Nos vamos a por otra, ya bajamos ostensiblemente el precio porque quería traer algunas cartitas de Madrid y de Barça. También comentar, hay cartas muy interesantes, rollo la de Alex Baena o la de Isco Alarcón, que ahora mismo tienen un precio bajo, ¿vale? Por el Por las estatus de lesiones, lesión, ¿no? igual de lo que hablábamos
igual de lo que hablábamos con, ¿cómo se llama? Con Bellingham, ¿vale? Yo para mí las cartas de lesión siempre son clave comprarlas. De hecho, ya os digo, la he cagado por Bellingham, pero también os digo es que tampoco tenía presupuesto para comprarlo todo. Y hubiera sido un momento ideal. Y siempre cuando compras cartas de lesión, o sea, por ejemplo, ahora Yoce estaba muy barato, o sea, intento siempre hacer eso. Giovanni Lo Celso, ¿vale? Papel prioritario con la lesión de Isco Alarcón y veremos ahora también cuando Anthony llegue, porque creo que vamos a ver un Lo Celso también más acompañado, que eso le va a venir muy bien al argentino, que es un gran llegador. De hecho, sus 2 jornadas, es verdad que la última contra el Atleti no fue muy buena, pero en sus 2 anteriores superó los 80 puntos. O sea que esos primeros partidos haciendo de Isco no fueron nada malos para el argentino, con un gol y una asistencia. Carta nueva por 42 euros y mercado secundario por 36. O sea, casi que te interesa más comprar la Sorar que en el mercado secundario. Nos vamos por otro de los nombres, que es Tajon Buchanan, jugador que creo que todo el mundo piensa que, digamos, que va a perder el sitio ante tantos nombres. Y que yo, fíjate, yo creo que va a ser un jugador muy, muy, muy titular en el Villarreal. Sobre todo por una cuestión de roles. Y es que en todo el mundo no puede mirar para adelante. Tiene que haber alguien que mire para atrás. Y ahí Tejo Buchanan, que igual es un poquito contradictorio lo que estoy diciendo, porque si vemos su L15 y su L5, fíjate en las estadísticas, Antonio. Un 100 el día del hat-trick al Girona, pero antes con la selección, gol, doblete, con el Villarreal en los 2 últimos partidos de liga, asistencia, gol. Pero realmente es un tipo también más de trabajo, más que de acciones decisivas. Pero a mí me parece un jugador interesante, precio unos 20 euros, mercado secundario, 23,99 en compra Solar. Sí, sería también más interesante ejecutarla en mercado Solar. Es un jugador muy interesante porque tiene características físicas que le permiten destacar bastante y aprovecharse, ¿no?, de los juegos que generan sus compañeros de mucha calidad en el Villarreal. Además corre la banda muy profundo y pues eso, también muy sacrificado, ¿no? Yo creo que el jugador, típico jugador que le encantan a los entrenadores y más a los de estilo Sí, de de Marcelino, ¿no? Marcelino. Sí. Sí, señor. Y me voy a por otra que también la tengo. Esta también la compré en estado de lesión. Nada más, es muy barata, no sé si fueron 10 euros o cosas así. Ahora está a 15,40 en mercado secundario, 25 nueva compra, que es Ollán Sancet. Es verdad que Ollán Sancet es una pena que se lesione tanto, pero la temporada pasada, este fin de semana le dio una entrevista a Ollán Sancet que decía: he pensado muchas veces en las cifras que hubiera hecho si no me hubiera lesionado tanto. Es que la temporada pasada Ollán Sancet fue muy loca, ¿eh? En goles. Y en esta ya empezó con aquellas pequeñas molestias, en las primeras se recuperó muy pronto, marca en su vuelta contra el Rayo, penalti provocado. Yo creo que es una carta interesante la de Ollán Sancet. Yo tengo un par de ellas y tan contento. Nos vamos a por otra, que es la cartita de Easy Palazón, que sé que este te gusta mucho, que la podemos encontrar por 10 euritos mercado secundario y por 14,99 en compras Sorar. Y me parece un jugador que me mola mucho que sea centrocampista, porque no me ocupa una posición de 9. Es verdad que los centrocampistas restan por gol recibido y eso no me gusta tanto. Y que sobre todo me gusta también por el balón parado. Ya vemos que es responsable de penaltis, también de faltas o corners, un poco turnándose con Leyen. Isiño, ¿no? Isiño Palazón, ¿no? Siño. Auténtico crack. Y estoy muy en el barco del Villarreal y te voy a traer otra carta que es la de Pape Gueye, que hizo un 100 el día del Oviedo, ¿vale? El estreno de Liga. Y su carta subió una barbaridad. Igual se puso en 40 euros, una cosa así. Y yo la he comprado hoy por unos 10 con descuento y tal. Está en 8,90 en mercado secundario. A mí Pape Gueye me parece un jugador espectacular. Que por cierto, hace poco pensaba, o sea, ¿te acuerdas dónde estuvo Pape Gueye? En el Sevilla, ¿no? En el Sevilla. Sí, sí, sí. Estuvo en el Sevilla, no lo hizo Sí, sí. mal, pero No, no lo hizo mal. La pregunta es por qué no sigue en el Sevilla. pues Que ya sería la verdad la, no la gran recuerdo. reflexión. No recuerdo su No, situación porque contextual. estaba cedido, pero se lo llevó el Villarreal, el más listo del barrio, ¿no? Pero bueno, Pape Gueye, que creo que es un jugador que va a ser bastante indispensable para el esquema. Y luego Lucián Agumé, que sí está en el Sevilla, este sí que está, y que puntúa una barbaridad en Solar. No puntúa Puntúa mal. muy bien. Es muy fijo en el Sevilla y a mí es un jugador que me gusta. El año pasado no era titular fijo, no sé. Es que el Sevilla no hay muchas cosas claras, ¿no? Pero a mí Gómez es un jugador que no me ha disgustado nunca y que tiene potencial, ¿no? Creo que Matías Almeida para el argentino va a ser fijo e indiscutible, así que creo que buena carta. Sí, además, fíjate, sus puntuaciones, las 3 primeras, 63 con gol el primer día, luego 56 perdiendo contra el Getafe y 48 en esa victoria contra... O sea, es un jugador estable en puntuaciones. 11 euritos, mercado secundario, 15,99 en mercado
primario. Y me voy por otra fija, que es Luis Milla, que ya ha hecho su primer 100 de la temporada, con 2 asistencias el día de la victoria ante el Sevilla, que sale por entre 9 y 12 euros también. Carta también indispensable. Y ya es cuando empiezo a jugármela un poquito más, ¿vale? O sea, esto ha sido cartas bastante seguras y que la gente más o menos dice, bueno, pues mira, tengo 10 euros disponibles, pues venga, voy a fichar a Papeguello, a Gumeo, a quien sea. En este ya vengo a jugármela un poquito más. Una es Tomás Partey, como te digo, estoy muy in love del Villarreal. Es que Tomás Partey solo cuesta 4 euros, 3 y algo. Buen fichaje. Yo no sé Y me si. parece, A sí. ver cómo lo hace Marcelino para poder unificar o poder tomar la decisión de quién va a jugar, pero por el potencial que tiene, me parece que, y por el precio que me comentas, es un fichaje que no pierde nada, ¿no? Por hacerlo, ¿no? No es un excelso puntuador, pero creo que se le tiene que dar chica la liga y que también creo que él tiene que ser más importante para el Villarreal de lo que era en el Arsenal, evidentemente, donde había otros jugadores como Declan Rice o esa nómina de grandes jugadores ahora con Zubimendi que, bueno, tenían más impacto que Thomas Partey. Sobre todo lo digo por precio, muy económica. Me voy a por otra que es John Gorrochategui, sub-23, 5,99, 4,40. 2 primeros partidos y ya se demuestra que puede ser un Zubimendi, al menos en estadística, ¿eh? No digo en impacto, ni mucho menos, sino en estadística. Puede ser un jugador tipo Zubimendi. No hay una Gorrochamendi. Gorrochamendi, así que apuntárosla porque es verdad que igual no es tanto humo, que es un jugador bastante real. Me voy a quedar con otra que es Ramón Terrats, que creo que la temporada pasada rompió en el Getafe, que en el Español no está jugando, no está haciendo titular y tal. Y cuesta 1 euro y pico, 2,20. Y creo que es un jugador muy interesante. Y voy a acabar con una última. No, con una última no. La última mía era, era ya Ramón Terrats. No sé si Vale. tenía alguna más, pero Ramón Terrats es un regalito. Por 1,38, yo creo que tiene que llegar el momento Ramón Terrats en el Español, no tengo ninguna duda. Grande Terrats, me parece un jugador también que debe ser importante en este español. Pues nada, Javi, hasta aquí hemos llegado, chicos. Espero que le deis me gusta, que lo apoyéis el contenido y que, por supuesto, comentéis como os veníamos diciendo. Y nada, ya nos vemos la próxima semana, Javi. Nada, un abrazo. Un abrazo fuerte, Antonio. Nos Nada, vemos chicos. en la siguiente semana. Chao, chao. Chao, chao, chao.